Estamos en los años 20 y casi todas las grandes economías están en auge. Los años 20 rugientes fueron una década definida por su opulencia, oportunidades y esperanza en el futuro. Con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1917, la economía global se aceleró enormemente, liderada por el crecimiento industrial estadounidense, que en ese entonces representaba casi la mitad de la producción mundial total. De 1920 a 1929, Estados Unidos. La economía creció un impresionante 42%, impulsada por la adopción generalizada de la producción en masa y la introducción de la electricidad. El Reino Unido y Francia reconstruyeron y mantuvieron sus poderosos imperios coloniales, e incluso Alemania empezaba a ver una gran recuperación económica para 1923. Sin embargo, la euforia económica se detuvo en seco. Fue pánico. 16,5 millones de acciones se vendieron en un solo día. Se vendieron sin esperanza, desesperadamente. A cualquier precio. El colapso del mercado en 1929 y la posterior Gran Depresión paralizaron la economía global. Estados Unidos. La producción industrial cayó un 47% y el desempleo se disparó al 20%, acabando con el crecimiento de la década anterior. Todas las grandes economías sufrieron contracciones increíbles en su producción, ingresos y fuerza laboral. Bueno, excepto una. En gran parte aislada de la banca y el comercio económico global y sin estar sujeta a choques de demanda, la Unión Soviética fue el único país que no solo sobrevivió a la Gran Depresión, sino que prosperó. En vez de contraerse, la economía soviética continuó con su impresionante auge económico e industrial, aumentando su producción industrial total entre 1929 y 1934 en un asombroso 50%, todo mientras mantenía prácticamente cero desempleo. A la luz de una recesión económica tan grande y ese contraste, algunos economistas occidentales elogiaron el sistema comunista soviético, llegando incluso algunos a afirmar que era superior al capitalismo occidental. En tan solo 40 años, la Unión Soviética pasó de ser una monarquía agrícola atrasada y empobrecida a ser la vencedora del fascismo, la primera en lanzar un satélite y un hombre al espacio, y el mayor propietario único de armas de destrucción masiva de la historia. La Unión Soviética se catapultó al escenario mundial como una de las dos únicas superpotencias restantes, contando con el ejército más grande y la segunda economía más grande. Sin embargo, tan rápido como surgió, la Unión Soviética colapsó como resultado de su economía en ruinas. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que la economía soviética, que alguna vez fue envidiada, ahora está en ruinas, dejando solo una huella sangrienta en la historia de la humanidad? Esta es la historia de la economía soviética. Para entender realmente la economía soviética y el camino que finalmente tomó, primero necesitamos comprender las fuerzas y condiciones fundamentales que hicieron que surgiera. En Rusia, para empezar. Para lograr esto, tenemos que viajar hasta el siglo XIV. Tras la caída del Imperio Romano, la forma dominante de gobierno en Europa era el feudalismo. El feudalismo era un sistema en el que el rey era dueño de todas las tierras del país. Para mantener el control y la seguridad, el rey dividía la tierra y la distribuía entre una clase de señores. A cambio de la tierra, los señores proporcionaban fuerzas militares al rey cuando era necesario. Luego, los señores aprovechaban sus tierras obligando a la vasta población campesina a pagar por vivir y trabajar en ellas. Esto lo hacían pagando altos impuestos y realizando extensos trabajos no remunerados. A esto se le llamaba servidumbre, y los campesinos, conocidos como siervos, estaban atados a la tierra, lo que significaba que no podían irse sin el consentimiento del señor. Este sistema estaba diseñado para explotar a la vasta clase baja y hacer que las pequeñas cantidades de riqueza producidas fluyeran hacia arriba, hacia las élites. Un sistema que funciona de esta manera se conoce como un sistema económico extractivo y se mantiene gracias a un sistema político extractivo. El sistema político en este caso era sencillo. Las únicas personas con control para cambiar las cosas en el país eran el pequeño grupo de señores y reyes. Por lo tanto, era casi imposible que la situación de los campesinos mejorara, ya que las élites tenían un interés personal en que todo siguiera igual. Y durante mucho tiempo, así fue. Sin embargo, en el año 1346, en la ciudad portuaria de Tana, donde el río Dad se encuentra con el Mar Negro en lo que hoy es Rusia, apareció el primer caso conocido en Europa de peste bubónica o la muerte negra.
Habiéndose propagado desde China a través de la ruta de la seda, la peste rápidamente arrasó Europa, matando a casi el 50% de la población en cualquier lugar por donde pasaba. La pérdida extrema de vidas entre la población campesina sacudió los cimientos del sistema feudal hasta lo más profundo. Con una nueva y enorme escasez de mano de obra, de repente el valor del trabajo campesino se disparó y con ello su poder de negociación. Ante la falta de trabajadores, los señores desesperados de toda Europa empezaron a intentar robarse a los campesinos entre sí, prometiendo no exigirles trabajos pesados o reducirles los impuestos. Esto resultó eventualmente en la abolición casi total, o en algunos lugares total, del trabajo no remunerado. Esto mejoró significativamente las condiciones de vida de los campesinos, su riqueza y, con el tiempo, su poder para exigir más cambios. Para 1351, el gobierno inglés, en un intento de mantener el poder y la riqueza de las élites, instituyó un estatuto que castigaba a los campesinos con prisión si se mudaban de las tierras de su señor actual. Esto tendría el efecto de fijar los salarios y los requisitos de trabajo no remunerado a los niveles previos a la peste. Sin estar dispuestos a perder sus nuevas libertades, esto culminó en la rebelión campesina de 1381 en Inglaterra, donde los rebeldes tomaron Londres. Eventualmente, la rebelión fue sofocada por el rey, sin embargo, nunca más se intentó hacer cumplir el estatuto. Esto sucedió en toda Europa occidental, creando de hecho un mercado laboral nuevo y más inclusivo. A diferencia de un sistema económico extractivo, uno inclusivo no depende de los deseos de la clase alta, sino del equilibrio de los mercados. Por lo tanto, los salarios no pueden ser reducidos artificialmente, sino que los trabajadores son pagados según su valor para el empleador. Aunque en el caso de los campesinos de Europa occidental después de la peste, el sistema de ninguna manera era inclusivo. Sin embargo, lo importante es que era menos extractivo que antes. Esta pequeña ganancia en riqueza provocó una pequeña ganancia en poder para actuar y organizarse en el futuro. Con el tiempo, esto se fue acumulando hasta que, cuando llegó el momento adecuado, una amplia coalición de trabajadores, soldados, empresarios, etc., pudo entonces levantarse para hacer demandas o incluso rehacer el sistema para que fuera más inclusivo. Cuando una coalición es lo suficientemente amplia, lo logra. Ningún grupo por sí solo puede hacer una toma de poder para consolidarse como la nueva élite, volviéndose igual de tiránicos que los anteriores. Eventualmente, esto llevó a la seguridad de los derechos de propiedad, un elemento fundamentalmente importante para la revolución industrial, que impulsó enormemente las economías nacionales y el nivel de vida de todos los que vivían en ellas. Esta fue la historia del desarrollo económico en Europa occidental, sin embargo, contrastó drásticamente con Europa oriental. A diferencia de sus contrapartes occidentales, los campesinos en el este estaban más dispersos, vivían en aldeas más pequeñas y estaban menos organizados, mientras que sus señores controlaban extensiones de tierra más grandes y poderosas. En respuesta a la escasez de mano de obra causada por la peste bubónica, los señores del este acapararon más tierras y aumentaron sus posesiones, al mismo tiempo que reprimieron a la población campesina de manera aún más severa. Como los campesinos del este eran menos poderosos, sus rebeliones o no ocurrieron o fracasaron estrepitosamente. No vieron que se les otorgaran nuevas libertades, sino que, al contrario, les quitaron aún más. Esto se agravó aún más en el siglo XVI, cuando la demanda occidental de productos agrícolas como el ganado y el trigo producidos en el este creció rápidamente. Con este aumento en la demanda, los señores buscaron, en su propio interés, imponer controles aún más estrictos sobre los campesinos, exigiendo más trabajo no remunerado y cobrando aún más impuestos. La brecha de riqueza, poder y libertades entre los campesinos del oeste y del este se hizo enorme. Esta división fundamental en Europa se fue agravando con el paso de los siglos, mientras que en el oeste, las clases bajas eventualmente lograron derrocar a las monarquías absolutas y reemplazarlas por monarquías constitucionales mucho más inclusivas o incluso repúblicas. El reino oriental permaneció casi exactamente igual o incluso se volvió más extractivo. Primero en las Islas Británicas, luego en Estados Unidos y más tarde en Europa occidental continental, la revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII, impulsada por sistemas legales justos y derechos de propiedad sobre la propiedad intelectual. Ahora la gente podía beneficiarse de descubrir nuevos inventos y procesos sin temor a que alguien les robara sus ideas. Esto provocó una explosión de nuevas patentes, inventos y sistemas, lo que incrementó drásticamente la productividad y eficiencia de las industrias y las economías. Por primera vez en la historia, se produjo un crecimiento económico sostenido y el nivel de vida de todos aumentó exponencialmente. Para el cambio de siglo XX, se habían establecido poderosas bases de manufactura industrial en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Sin embargo,
La revolución industrial enfrentó una fuerte oposición en los países orientales que aún mantenían monarquías absolutas y sistemas extractivos como el del Imperio ruso. En el año 1850, Rusia comprendía una séptima parte de toda la superficie terrestre del planeta, extendiéndose desde Alemania hasta Canadá, pero su economía total era relativamente pequeña y sus ciudadanos seguían siendo pobres. Esto no era sin una buena razón. Rusia todavía se basaba en el sistema feudal del siglo XIV, lo que significaba que el rey, conocido como zar, tenía un control casi total sobre su población y la pequeña clase noble explotaba a los pobres al estar a cargo de las industrias antiguas y tradicionales. El rey y las élites temían la destrucción creativa que traía consigo la industrialización. La destrucción creativa se refiere al proceso en el que nuevas invenciones o sistemas revolucionan las industrias antiguas y las reemplazan por otras más eficientes y productivas, quitando así riqueza y recursos a la clase élite establecida, mientras que al mismo tiempo se construye una clase media más poderosa que podría desafiar el sistema actual. Por lo tanto, para mantener el control, el zar detuvo activamente la industrialización, limitando efectivamente el crecimiento económico durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX. Como resultado, el Imperio ruso era un estado sumamente atrasado y empobrecido, que ofrecía muy pocas libertades a su población. La servidumbre finalmente fue abolida en el Imperio ruso en 1861. Sin embargo, fue reemplazada por un sistema que mantenía muchas de las mismas opresiones, con muy poca mejora en la calidad de vida. Para ese momento, Rusia estaba lamentablemente rezagada respecto a los demás en términos de industria pesada y poder militar. Antes de 1853, todo el imperio ruso tenía solo una vía de ferrocarril. Esto solo cambió cuando la derrota decisiva en la guerra de Crimea demostró que la falta de ferrocarriles era una gran amenaza para la seguridad frente a sus vecinos mucho más industrializados. Para 1914, la sociedad rusa, indignada por siglos de opresión bajo una monarquía tiránica, se había estado rebelando repetidamente, sin éxito, en un intento de obtener las libertades que los del occidente ya disfrutaban. Sumado a un zar particularmente incompetente, Nicolás II, y una derrota vergonzosa contra los japoneses en 1905, las semillas de la revolución ya estaban sembradas y todo el sistema se había vuelto inestable. Luego, el 1 de agosto de 1914, Alemania, debido a sus obligaciones de defender a Austria-Hungría tras su invasión a Serbia, le declaró la guerra a Rusia. Para 1917, Rusia estaba perdiendo gravemente contra los alemanes, su gente se estaba muriendo de hambre, su economía había colapsado y su gobernante, Nicolás II, había tomado unas decisiones políticas bastante terribles, como ponerse él mismo al mando del ejército mientras dejaba a su esposa alemana a cargo del país. Estallaron protestas en Petrogrado, los soldados comenzaron un motín y Vladimir Lenin, el líder exiliado del Partido Comunista Bolchevique, fue introducido de contrabando al país por los alemanes, quienes esperaban que causara aún más conflictos internos, cosa que sí sucedió. Bajo una enorme presión, el zar Nicolás II abdicó al trono, el cual había estado en manos de su familia por más de 300 años. El país rápidamente se dividió entre el gobierno provisional, controlado por los revolucionarios menos radicales, y los bolcheviques comunistas, mucho más organizados y radicales. Eventualmente, el país se sumió en una sangrienta y agotadora guerra civil que duró 3 años. Al final, Rusia estaba en ruinas, y los comunistas, bajo el mando de Lenin, tomaron y consolidaron el control del país, creando formalmente la Unión Soviética poco después. La ideología de los comunistas se basaba en las ideas del filósofo alemán Karl Marx. Él creía que una lucha constante entre el capitalismo y los trabajadores terminaría resultando en una revolución en la que la clase trabajadora tomaría el control de los medios de producción y construiría una sociedad sin clases, donde la propiedad privada sería abolida y todos trabajarían por el bien común. La Revolución Rusa, que originalmente se basaba en estas ideas, buscaba reemplazar el antiguo gobierno extractivo zarista por uno socialista y más igualitario. Sin embargo, el partido que tomó el control, los bolcheviques, no era una coalición amplia de la clase trabajadora y baja como en las revoluciones occidentales, sino más bien un pequeño grupo de marxistas altamente radicalizados y organizados. Por lo tanto, no había un mecanismo interno que los detuviera de volverse tiránicos ellos mismos, como si existía en Occidente. Lo primero que hicieron los bolcheviques fue convertirse en una nueva clase de élites políticas, muy parecida a la que habían destruido durante la revolución. No permitieron que nadie que no estuviera de acuerdo con ellos se uniera al partido y buscaron instaurar su utopía socialista por la fuerza. En 1918, durante la Guerra Civil, se implementó la primera muestra real de la economía comunista, llamada comunismo de guerra.
Todas las industrias fueron nacionalizadas y todos los procesos económicos serían controlados por el Estado. Debido al estado desesperado de la economía, el ejército rojo bolchevique no pudo conseguir las armas y la comida necesarias para ganar la guerra. Se confiscó comida y grano a los campesinos rurales y toda la industria se destinó a la fabricación militar. Para 1921 se instituyó la nueva política económica porque el comunismo de guerra había reducido drásticamente la producción agrícola y la opinión pública de los campesinos. La NEP de 1921 a 1928 volvió a privatizar la agricultura y los pequeños negocios para estabilizar el suministro de alimentos. La economía empezó a recuperarse, pero principalmente como resultado de la reconstrucción tras el colapso total. En 1924, Lenin murió de un derrame cerebral y, poco después, Stalin tomó el control como líder del Partido Comunista. En 1928, se puso en marcha el primero de los planes quinquenales, que volvió a nacionalizar toda la producción. Para este momento, toda la economía soviética estaba completamente dirigida desde arriba, lo que significa que cada insumo y cada producto de cada fábrica, cada granja, cada empresa, cada tienda, cada precio, todos los aspectos de la economía soviética eran dictados por el gobierno. Stalin y los funcionarios más cercanos del partido en el Politburó decidían la dirección general de la economía. Luego, a través de una serie de agencias gubernamentales, se elaboraba un plan sumamente intrincado y detallado. Después de una serie de pequeñas negociaciones con los gerentes de las granjas y fábricas individuales, el plan quinquenal se convirtió en ley. La primera gran iniciativa de Stalin fue hacer crecer radicalmente la industria pesada, que incluía la fabricación de acero y militar en un intento desesperado por alcanzar económicamente a las demás potencias europeas. Stalin temía profundamente que llegara otra guerra y que, estando tan rezagados en el desarrollo industrial, la Unión Soviética no tendría ninguna oportunidad. En un discurso increíblemente preciso y escalofriante dado por Stalin en la primera conferencia de trabajadores en 1931, declaró: «Estamos 50 o 100 años detrás de los países avanzados. Debemos cerrar esa brecha en 10 años. O hacemos esto o nos aplastarán». Exactamente 10 años después, los alemanes lanzarían la mayor invasión terrestre de la historia a la Unión Soviética. La manera en que se llevaría a cabo este plan de industrialización rápida era agravando fuertemente la agricultura y enviando enormes cantidades de comida, mano de obra y suministros a las fábricas en las ciudades. En 1928, aproximadamente el 85% de toda la población soviética eran campesinos rurales, cuyo modo de vida atrasado y tradicional hacía que la producción agrícola fuera muy poco productiva. La recaudación de impuestos en estas pequeñas y dispersas comunas rurales también era notoriamente ineficiente. La manera en que Stalin decidió enfrentar estos problemas fue obligando a todos los campesinos a trabajar en granjas estatales o comunales, donde se agrupaban cientos o miles de personas para trabajar para el Estado. Este proceso se conoció como colectivización y conduciría directamente a la muerte de aproximadamente 12 millones de personas. Casi toda la comida producida se enviaba a las ciudades para apoyar el objetivo principal de industrializar las industrias pesadas. La recaudación de impuestos y la redistribución de alimentos se volvió más fácil. Sin embargo, las ineficiencias se agravaron aún más por la falta de incentivos, ya que la producción de los campesinos no influía en cuánto se les pagaba. El sector agrícola siguió siendo un serio dolor de cabeza para la economía soviética durante el resto de su historia, y esto resalta el primer gran problema del sistema económico soviético, el de los incentivos. En una sociedad capitalista, tienes total libertad para cambiar de trabajo y trabajar en cualquier otro lugar que te contrate. Si trabajas de manera más inteligente, más duro o por más tiempo, le brindas beneficios adicionales a tu empleador. Para no arriesgarse a perderte con otro empleador, te recompensarán con un aumento de sueldo o mejores prestaciones. Así, existe un incentivo incorporado para hacer más o mejor tu trabajo. En la Unión Soviética comunista, había poco o ningún incentivo para hacerlo, ya que tu salario casi siempre estaba fijado a una tarifa específica. Incluso cuando el gobierno implementó intentos posteriores para ofrecer más incentivos, el dinero extra que los trabajadores recibían tenía poca utilidad. Como la economía soviética era dirigida desde arriba para mantener a la población contenta, los precios se fijaban y se mantenían bajos. Por lo tanto, la producción y los precios no estaban correlacionados entre sí, como sucede en las sociedades capitalistas. Eso significaba que la demanda de bienes a los precios establecidos era mucho mayor que la producción real de esos artículos. Esto significaba que los artículos casi siempre estaban agotados, y cuando no lo estaban, se vendían rápidamente.
Esto, junto con el hecho de que la industria pesada siempre se priorizaba más que la fabricación de bienes de consumo, daba como resultado la imposibilidad de aprovechar el dinero extra que te daban por hacer un mejor trabajo. Así que los incentivos en la Unión Soviética no funcionaban bien y la productividad por persona se veía afectada. A pesar de esto, la economía seguía avanzando a toda máquina. Entre el periodo del primer plan quinquenal de Stalin en 1928 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la economía soviética creció un 5.8% por año, casi duplicando su tamaño en una época en la que las economías occidentales estaban estancadas. Esto se logró forzando la reubicación de personas de industrias menos productivas hacia otras más productivas. Al aprovechar la enorme población campesina que trabajaba en granjas rurales sumamente ineficientes y trasladarlos a la industria pesada y la construcción, que eran mucho más productivas, se lograron enormes avances en la actividad económica. Incluso si los trabajadores no eran muy productivos, se podía aumentar la producción simplemente incrementando drásticamente los insumos. ¿Cómo se produce más acero? Simplemente construyes más fábricas de acero y les das más hierro y más trabajadores. La economía soviética creció rápidamente, sin embargo, la calidad de ese crecimiento era muy pobre. Esto se demuestra precisamente por las acciones de los gerentes de las empresas, quienes eran los que realmente administraban las granjas y fábricas individuales. Cuando se creaba un plan quinquenal, el último paso incluía negociaciones entre los jefes de la industria y los gerentes de las empresas sobre cuántos insumos se necesitaban para alcanzar la producción planeada. Como la única preocupación de los gerentes de las empresas era cumplir con la producción planificada, no les importaba ser eficientes en costos y por eso siempre pedían la mayor cantidad de insumos que pudieran conseguir. Una forma en que los planificadores soviéticos intentaron aumentar la productividad fue exigir más producción este año que el anterior con la misma cantidad de insumos. La manera en que incentivaban a los gerentes para lograr esto era haciendo que su pago dependiera de cumplir con la meta de producción y dándoles un bono si la superaban. Sin embargo, los gerentes eran astutos y casi siempre la producción real quedaba justo por encima de la meta o muy por debajo. Esto se debía a una razón principal. Aunque los gerentes recibían un bono por producir más, también les preocupaba el pago del año siguiente. Si producían mucho más que la meta este año, los planificadores simplemente ponían esa producción como la meta del año siguiente, haciendo que fuera mucho más difícil alcanzar el pago del próximo año. Así que, si la meta era alcanzable, el gerente dejaba de producir. Cuando la alcanzaban, o si era inalcanzable, no había razón para trabajar de a gratis, así que producían lo menos posible esperando que la meta del siguiente año fuera más baja. Los insumos de una fábrica también incluían el número total de empleados. Las cadenas de suministro también eran notoriamente poco confiables y esporádicas. Esto significaba que, la mayor parte del tiempo, había demasiados trabajadores y poco o nada de trabajo por hacer. Sin embargo, cuando llegaban los suministros, se necesitaba el exceso de mano de obra para cumplir con las cuotas. Por lo tanto, los gerentes de las empresas pedían la mayor cantidad de empleados posible, nunca querían despedir a nadie, y aunque lo intentaran, a menudo era difícil hacerlo ya que los empleos estaban garantizados por ley en la economía soviética. Esto significaba que la fábrica promedio en la Unión Soviética podía tener hasta el doble de trabajadores que una similar en Estados Unidos. Así que, aunque el desempleo era prácticamente cero, lo cual es mejor que en cualquier sociedad capitalista de entonces y de ahora, esto se debía a la ley y a la ineficiencia, y no era el resultado de un sistema más productivo. Para empeorar las cosas en cuanto a productividad, cuando se les daba nuevo equipo que eventualmente haría la fábrica más productiva, muchas veces terminaba sin usarse. Esto, de nuevo, se debía a la falta de incentivos por parte de los gerentes de las empresas para aumentar la productividad. El gerente de la empresa no se beneficiaría personalmente de este aumento en la productividad y además corría el riesgo de no alcanzar los objetivos de producción de ese año, ya que se necesitaría tiempo para capacitar al personal e integrar el nuevo equipo a la línea de producción. Por lo tanto, las mejoras en productividad eran lentas y limitadas. La mayoría de estos problemas de incentivos provenían de otro problema clave, la información limitada. Al planificar en su totalidad la economía de una nación industrializada, lo que se necesita para operar con la misma eficiencia que una economía de mercado es información completa y total. Información de la cual los planificadores soviéticos no disponían. Industrias improductivas y derrochadoras persistieron, ya que los planificadores no podían utilizar incentivos para aumentar la eficiencia. El último, y posiblemente el más importante, fracaso de la economía soviética fue la falta de innovación. En el mundo capitalista, desde que se establecieron y mantuvieron los derechos de propiedad, existía un enorme incentivo para crear una nueva invención o un proceso de manufactura más productivo, porque podías patentar la idea y ganar mucho dinero.
De nuevo, en la Unión Soviética, con salarios fijos, una gama limitada de productos para comprar y el temor de que esto, de alguna manera, pudiera volverse en tu contra, faltaban incentivos generales para que los soviéticos innovaran. La innovación es lo que impulsa el crecimiento en las economías desarrolladas, así que, sin innovación orgánica, la Unión Soviética intentó importar innovación comprando maquinaria avanzada para utilizarla y copiarla. Esta incluyó la compra de toda una fábrica, cuando los soviéticos contrataron a Fiat para construirles una fábrica de autos populares de alta tecnología. Sin embargo, esto costaba mucho, y a los soviéticos no les gustaba depender de Occidente para nada, especialmente en cuanto a innovación. Sumado a un sector agrícola ineficiente, que provocó la necesidad de importar alimentos en masa, los costos se acumularon rápidamente. Por suerte, la Unión Soviética contaba con enormes recursos naturales, especialmente petróleo. Así que, cuando los precios del petróleo se dispararon en los años 70, pudieron compensar gran parte de estos costos de importación simplemente exportando petróleo. Sin embargo, cuando las reservas de petróleo en el oeste de Rusia empezaron a agotarse y los precios del petróleo volvieron a la normalidad, los costos de importación volvieron a aumentar y la economía se estancó. Fue también en este momento cuando la Unión Soviética ya no pudo seguir aumentando drásticamente los insumos, ya que la mayoría de la población había sido trasladada de industrias de baja productividad a industrias de alta productividad, lo cual en última instancia fue la principal fuente de crecimiento económico para la Unión Soviética. Para finales de los años 70, el crecimiento se desaceleró a solo un 2%, menor que el de Occidente desarrollado. Las únicas ganancias significativas provenían de destinar enormes cantidades de capital al sector militar. Sin embargo, esto no fue suficiente, y la brecha entre la economía soviética y las de la OTAN comenzó a crecer de nuevo. El crecimiento que mantenía a los ciudadanos conformes con tener poca libertad empezó a decaer, y el sistema político excesivamente sobredimensionado de la Unión Soviética la puso en un camino irreversible hacia el estancamiento económico y, eventualmente, el colapso. Sin embargo, las semillas del colapso económico soviético se habían plantado antes de que la nación siquiera existiera. A diferencia de las revoluciones en Europa Occidental y Estados Unidos y su lento avance hacia mayores derechos y libertades, los bolcheviques que tomaron el poder no eran una coalición amplia y por eso se volvieron tiránicos. Con el poder sin control, no formaron nuevos sistemas inclusivos, sino que crearon otros nuevos, extractivos, poniéndose ellos mismos en la cima. Para los años 60, cuando la capacidad de simplemente aumentar drásticamente los insumos para el crecimiento se había agotado, era momento de que el gobierno y la economía cambiaran. Así que, para permitir la innovación y el aumento de la productividad, ese cambio nunca ocurrió porque quienes estaban al mando nunca lo permitieron. Al igual que las élites del Imperio ruso resistieron la destrucción creativa de la industrialización, también lo hicieron las élites del Partido Comunista, ya que se resistieron a ceder cualquier poder político o económico que hubiera permitido estos cambios positivos. Esto fue porque sabían que hacerlo reduciría su poder personal, su riqueza y, potencialmente, hasta sus vidas. Para cuando Mikhail Gorbachev implementó reformas democráticas reales, ya era demasiado tarde. El sistema ya se estaba resquebrajando por la inestabilidad económica y al soltar algo de poder político, el sistema colapsó sobre sí mismo y la Unión Soviética dejó de existir. La historia de la Unión Soviética, al final, fue sobre su economía. El crecimiento sin precedentes y rápido que sorprendió al mundo resultó ser insostenible y estaba plagado de demasiadas ineficiencias. Pero, en última instancia, la historia del sistema económico soviético es una advertencia sobre los peligros de los gobiernos tiránicos que solo se preocupan por su propia supervivencia. El increíble crecimiento de la Unión Soviética al principio no se trataba de mejorar el nivel de vida de su gente, sino de proteger a quienes estaban en el poder. Por lo tanto, el colapso de la Unión Soviética ya estaba determinado antes de que siquiera se convirtiera en un país oficial.